Muy buenos días, ¿cómo amanecen amigos? Bienvenidos. Es un enorme privilegio estar con ustedes esta mañana. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Estamos en nuestra quinta jornada, quinta semana consecutiva, transmitiendo a las 5 de la mañana. Perdón. Es un enorme privilegio estar con ustedes y más aún ver cómo se conectan lo más pronto posible. A todos les deseo bienvenidos. Hay gente que ya conecta desde España, Panamá, Ecuador, de Massachusetts. Así que mando un saludo cordial a toda la hermandad de Wesleyan Church, que es una iglesia muy querida donde este servidor hizo evangelismo y tuvo unos bautismos muy significativos. Así que mando un saludo cordial a la gente de Wesley. Hay gente de Orlando, bienvenidos. Chile, Perú. Bueno, todos son bienvenidos y bienvenidas. Y es un placer para nosotros como familia, mi esposa y yo, poder darles a todos la bienvenida y saludarlos cordialmente. Es un placer enorme. Compartan la página, compartan. Y bueno, yo creo que ustedes pueden también transmitir. Si ustedes se animan, lo que tienen que hacer es agarrar un buen horario, internet, un teléfono, un buen texto bíblico, saberlo transmitir y ya. Así que ustedes también pueden transmitir en vivo cualquier momento que ustedes se lancen. Sería para mí un privilegio ver que mucha gente que me ha escuchado también pueda hacer lo mismo. Bienvenidos, vamos a orar y vamos a comenzar el estudio fascinante de esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Más que nunca, Señor, danos hoy el pan de cada día. A través de la sangre de Cristo y sus méritos, ten la bondad de perdonarnos, de limpiar nuestras maldades, nuestros pecados, confrontarnos contigo, con la palabra y sobre todo amarnos y abrazarnos de manera que solo tú lo puedes hacer. Te ponemos este estudio en tus manos, pedimos la asistencia maravillosa del Espíritu Santo. Llénanos, Señor, con la medida del Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, bienvenidos todos y todas. Es un placer enorme, aunque ya la REA dice que no se dicen ni todos ni todas, pero bueno, bienvenidos sean ustedes. Es un enorme privilegio cada día verlos conectarse y abrir la palabra. En el día de ayer nosotros abordamos el contexto del estudio de toda la semana, que es un acercamiento a Mateo 24. Les decía que vamos a ser lo más responsable posible en entregar la interpretación del texto y bueno, pues ustedes sacarán sus conclusiones. Hoy nos tocar ya el capítulo 24. Ayer solo hicimos contexto en el 23, que fue fascinante, y un alcance a lo que ayer dijimos. Un alcance. Recuerden el versículo 15 de Mateo 23, que decía: ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que ustedes, que vosotros. Y decíamos que la religión farisaica no era una religión pasiva, era una religión bastante activa y misionera, solamente que las intenciones y el tipo de evangelismo que hacían, de método que usaban, era un método bastante malintencionado. Al fin y al cabo, el fariseísmo le cerró las puertas del conocimiento del judaísmo a los gentiles. Bueno, así que eso solo quería decirlo porque se me olvidó decirlo ayer. Era un evangelismo totalmente interno, era un evangelismo sectario, y ese evangelismo no nos conviene a nosotros hacer, ni sectario ni interno. Nos conviene un evangelismo amplio que pueda atraer a la gente de afuera y mostrar un buen testimonio. Ese es el evangelismo que nos conviene a nosotros hacer. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar Mateo capítulo 24.
Ayer producción envió este documento a todos ustedes y espero que ustedes lo tengan. Pónganme un sí. Todos los que tienen este documento, pónganme un sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pónganme un sí. Ayer mi esposa envió este documento y ustedes pongan un sí, 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 sí. Quien tenga este documento. Porque hoy lo vamos a usar bárbaramente en el estudio de esta mañana. Así que póngame sí. ¿Ok? Bienvenidos los que están entrando. Buenos días, buenos días. Ok, excelente. Entonces póngame sí. Los que, ok, muy bien. Dani lo recibió. Bueno, y otros más allí lo están confirmando. Ok, muy bien. Entonces tienen que, si es posible, imprímalo, porque también lo vamos a usar mañana o lo podemos trabajar desde el teléfono. Pero la idea es que lo impriman, no solo que lo reciban, porque hoy lo vamos a utilizar y mañana también lo vamos a utilizar. Mañana voy a enviar, hoy mi esposa va a enviar otra vez el segundo documento y el viernes vamos a hacer un comparativo de este documento y el segundo. Van a ser dos documentos. Así que lo bueno es que ustedes lo impriman. Si pueden, si no lo han impreso, imprímanlo hoy para mañana. Impriman ambos documentos, ¿ok? Muy bien. Excelente. Vamos, adelante. Mateo capítulo 24. Muy bien, ahora sí vamos a lo que hemos venido. Mateo capítulo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Muy bien. Apreciados hermanos, el texto dice, en la introducción del texto del capítulo 24, hemos leído los dos primeros versículos, y este estudio, que va hasta el viernes, va a delimitarse. No podemos ir todo el capítulo porque sería imposible en una semana abordar todo el capítulo 24. Vamos a ir hasta el capítulo, hasta el versículo 30. Vamos a tratar de abordar con dos instrumentos o dos artefactos. Vamos a tratar de abordar los primeros 30 versículos. Allí nos vamos a quedar, vamos a delimitar el capítulo porque es imposible darle una interpretación responsable tratando de abordar todo el capítulo. Muy bien, he leído los dos primeros versículos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no haya sido derribada. Muy bien, ustedes saben que el contexto es Jesús, una conversación acalorada con los fariseos, una conversación bastante difícil con los fariseos, una conversación frontal. Jesús le va a tirar todos los trastes encima a los fariseos, no se va a reservar nada, los va a sentenciar a priori, debido también a las acciones a priori que ellos ya estaban también cuajando. Y bueno, pues ellos rechazaron la gracia de Cristo y a su persona. Saliendo del templo, antes de salir del templo, Jesús también da palabras de lamentación sobre Jerusalén. Lamentaciones tal cual las daría el profeta Jeremías, y más aún profundas, yo creo. Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a las personas que te enviamos. ¿Cuántas veces no quise juntarte como las gallinas juntan sus polluelos y no quisiste? Y les dice en el versículo 38 de Mateo 23: he aquí vuestra casa queda desierta o desolada. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Diciendo esa sentencia a los fariseos y a Jerusalén, Jesús sale del templo. Y nunca más Jesús iba a pisar el templo en toda la semana. Para siempre Jesús, la presencia divina, había dejado el templo. Para siempre la presencia de Dios había dejado el templo. Y ahora Jesús sale del templo y entonces va a ocurrir todo lo que se pronuncia en el capítulo 24. Saliendo del templo, ¿y a dónde sería Jesús? Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron. Y Lucas
y Marcos al respecto dicen que Jesús llegó al Monte de los Olivos. Recuerden ustedes, pueden poner en internet, yo tampoco he visitado, pero tengo planes de visitar Tierra Santa. Pero si usted pone en internet, en YouTube o en Google, usted va a ver que el Monte de los Olivos, desde el Monte de los Olivos, se podía ver toda la ciudad y se divisaba el templo, que era la construcción urbana más alta de la ciudad. Entonces de paso, ya dejen sus pedidos de oraciones, porque al final vamos a hacerlo, vamos a presentarlo conforme a la costumbre. Dejen sus pedidos de oraciones. Entonces, desde el Monte de los Olivos se podía ver toda la ciudad de Jerusalén y sobre todo el pináculo del templo, el lugar más alto, el edificio más alto, donde Jesús estaba hablando con los fariseos. Así que Jesús está en este versículo 1 del capítulo 24, corresponde a la ubicación del templo. Si tú lees Lucas 21:5, vas a ver eso. No lo voy a leer por tiempo porque no me quiero salir del capítulo, pero tú lo puedes leer en Lucas 21:5 o Marcos 13:1. Allí vas a ver que los dos evangelistas, Lucas y Marcos, van a decir que Jesús estaba en el Monte de los Olivos. Muy bien, entonces miren ustedes lo que ocurre. Ahora sí, vamos. Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos saliendo del templo para mostrarles los edificios del templo. Perdón, en el 3 ya Jesús está en el Monte de los Olivos. Están saliendo del templo. Entonces los discípulos se acercan para mostrarle los edificios del templo. Ayer yo puse en mi muro, no sé cuántos lo vieron, yo puse un link de un video cortito de 3 minutos de la construcción y la arquitectura del templo. Yo no sé cuántos los vieron. Quien lo vio, ponga así. Y usted va a ver que el templo era un edificio precioso. No era tan grande, pero era un edificio precioso. Era un edificio con muchos compartimentos, con muchas estancias. Por ejemplo, había un patio, un atrio para las mujeres y había un atrio para las personas en general, o varones y los sacerdotes. Por lo menos eran como 700 sacerdotes, 50 diarios hacían turnos. Había un lugar casi subterráneo, era como un santo camal donde mataban a los animales y los despellejaban, había una entrada para los animales. O sea que todo lo que ocurre en el texto bíblico, cuando Jesús los saca a los cambistas del templo, el pecado de los cambistas no era que estaban ellos con los animales adentro, porque había una puerta para que entren los animales y las personas que iban a sacrificar los animales. El problema era que los cambistas, de quedarse afuera, habían entrado a la parte del atrio promovida por los fariseos. Entonces Jesús le molestó mucho eso. Entonces, si usted ve el video que yo envié ayer en el muro, saben que es muy difícil hacer aula virtual con ustedes sin saber si ustedes han visto lo que yo les he dicho o si tienen en la mano lo que les he enviado. Los que recién se conectaron tienen en sus manos este documento que mi esposa mandó ayer por mensaje. Si no, envíenme un mensaje más tardecito, no ahora, al final envíenme un mensaje por Messenger de Facebook para enviárselo, y el de mañana. Ambos deben ser impresos, si los puede imprimir en lo posible. Muy bien, entonces ellos, era un edificio majestuoso. El santuario mismo, el lugar santo, santísimo, las paredes eran revestidas de oro. Allí está en el video, eran revestidas de oro. Y cuando el sol le daba, brillaban. Era un espectáculo. Las columnas del templo eran de mármol, eran revestidas de mármol. Las piedras eran piedras preciosas, las piedras fuertes, piedras bien trabajadas. Los atrios, los compartimentos, las moradas que habían allí, las habitaciones para los diferentes servicios. Había un lugar donde se amasaba el pan santo. Había un lugar para aceites y óleos. Había un lugar muy especial para que los sacerdotes se bañaran, hicieran su purificación. Había una fuente que salía jalada por poleas del suelo, donde los sacerdotes tenían unos grifos o llaves para lavarse las manos y los pies. Bueno, era un espectáculo. El templo, el segundo, llamado de Herodes, porque Herodes le hizo arreglos, pero es el templo de Zorobabel, es el templo que se construye posexilio. Es el templo de Zorobabel, de Esdras,
Sin embargo, ese templo donde Jesús mismo fue presentado cuando era niño, cuando era un recién nacido, es el templo que se va a destruir en el año 70. Es el templo sobre el cual Jesús profetiza. Entonces, si usted vio el video, era una arquitectura monumental, solamente bárbara de los romanos, en la mente cavernícola de los romanos, podría haber entrado o cabido la idea de destruir una obra que hoy sería la única maravilla del mundo antiguo conocido junto con las pirámides de Egipto. Hoy el templo de Jerusalén sería uno de los lugares más visitados del mundo. Ya Jerusalén es el lugar más visitado del mundo, pero sería uno de los lugares de peregrinar más sagrados del mundo si se hubiese conservado aquella arquitectura maravillosa del templo de Jerusalén. Entonces él sale con sus discípulos, sale molesto seguramente, airado, de pronto no airado, pero sale ofuscado el Señor. Había tenido una charla acalorada con los fariseos, había pronunciado sentencia sobre la responsabilidad de Jerusalén. Ayer hablamos sobre la diferencia entre culpa y responsabilidad, y eso lo dijimos ayer, lo puedes ver en el video de ayer si no lo has visto. Y Jesús sale y los discípulos, mientras Jesús va caminando, es posible que le hayan tocado el hombro, le hayan llamado la atención, y los discípulos dan la impresión que lo que ellos quieren decir en el texto es, y se acercaron sus discípulos. Bueno, si te peleas con los fariseos está bien, si te peleas con la gente del pueblo está bien, Señor. Oye, y le dijeron, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Yo pregunto, ¿Jesús no conocía el templo? ¿Jesús no conocía el templo? Allí había tenido los más grandes encuentros con los fariseos. Allí había predicado algunas veces. Acababa de enseñar en ese lunes de la semana final de su vida. ¿Jesús no conocía el templo? Él era el fundamento de la religión judía. No solo el templo, era el fundamento de la religión judía. Ahora, pero ¿por qué los discípulos le muestran los edificios a alguien que los conocía? Jesús era un forastero. Como gentil jamás hubiese podido entrar al templo. Un gentil que atravesaba la puerta de los gentiles, como se llamaba irónicamente, la tradición decía que moría apedreado. Ni un gentil podía atravesar la puerta del templo. Ahora, yo mencioné que había un atrio para mujeres, para las damas. Las damas no les permitían entrar por la puerta común de los caballeros. Era una sociedad patriarcal bastante dura, bastante discriminatoria con las mujeres. Y recuerden ustedes en Juan 8, cuando Jesús está sentado enseñando en el atrio, y dice que está en el atrio, y toda la gente viene a él, la gente del pueblo, no todo el pueblo, sino los representantes del pueblo, seguramente los hombres, porque era el atrio general, donde estaban los hombres solamente, y le trajeron una mujer. El acto de traer una mujer al atrio de los hombres, a una mujer que debía estar mirando todo el servicio desde el atrio de las mujeres, ese acto de los fariseos ya iba en contra de la tradición del templo. O sea, que ellos mismos quebraron sus leyes. O sea, eso para entender un poco, echarle un poco de luz a Juan 8, que habla sobre la mujer adúltera que es traída a los pies de Cristo. Entonces los discípulos le llaman la atención a Cristo y le dicen, Señor, oye, entre comillas, entre líneas, oye, está bien que te pelees con los tipos, esos son los malos de la película. Pero no está bien que te pelees con el pueblo, o sea, está bien con los fariseos. Bueno, está bien que te resientas con la gente, porque la gente cambia, va y viene. Pero oye, mira el templo. Oye, pero mírate el templo. O sea, no te metas con el símbolo de la religión nuestra. O sea, los discípulos mismos no entendían que el templo había quedado desolado, que lo más importante del templo ya no estaba. Ahora, Joel 2:9 dice que la gloria segunda, que la gloria postrera sería mayor que la primera, hablando del templo. Joel profetiza, años atrás en el exilio, Joel profetiza que la gloria del segundo templo iba a ser mayor que la gloria del primer templo. ¿Y saben ustedes por qué la gloria del segundo templo sería mayor que la gloria del primer templo? El templo de Salomón fue una cosa, según Ellen White, que no hay arquitectura que hoy lo pueda repetir.
Porque las piedras que Salomón usó, como ónice, berilio, no existen. Nadie podría, solo una réplica digital, pero nadie podría hoy, con la tecnología moderna, lograr un templo como el de Salomón. Salomón fue la escritura más grande de pronto desde aquel tiempo. Y quién sabe si de todos los tiempos, porque no se lo puede volver a repetir. Ahora, pero Ageo dice que la gloria del segundo templo iba a ser mayor que la gloria del primer templo. ¿Por qué? Lucas 2 habla que María y José llevaron a Cristo al templo, a este templo, lo llevaron a Cristo. Y allí Jesús fue presentado por un anciano, no por el sacerdote de turno. Un anciano lo reconoce y sabe que él es el Mesías. Y entonces, ¿por qué este templo, que era en arquitectura muy inferior al de Salomón, por qué este templo tendría una gloria mayor que la gloria de Salomón? En la inauguración del templo de Salomón, en Segunda Crónicas, dice que cuando Salomón terminó de orar Salomón, dice que fuego del cielo consumió el sacrificio, aceptando la obra de Salomón, la construcción y el sacrificio por el templo. Pero ¿por qué Ageo dice que la gloria de un templo inferior en arquitectura iba a ser mayor que el primer templo de Salomón fuera de serie? Porque Cristo era la gloria. La gloria del templo era Cristo. Y al Cristo dejar el templo y sentenciar sobre el templo, sobre Jerusalén, que su casa quedará desolada, no solo la casa del templo, sino la casa del judaísmo, de la ciudad misma, su fundamento, su gloria, que era el templo, iba a quedar desolada porque él ya no estaba allí, nunca más pisaría el templo, y fue rechazado por los líderes judíos, fue rechazado, y el simbolismo, el oficialismo judío lo rechazó, y el centro del judaísmo era el templo, así que todo lo que el judaísmo tenía había rechazado a Cristo oficialmente. Mira, hermano mío, no sé si estoy predicando para alguien que ha puesto fe en su religión, que le ha puesto sinceridad a su religión. No hay nada más lindo que recibir la tradición de los padres. Por ejemplo, yo recibí de mi madre muchas tradiciones recibí de ella. Recuerdo que no íbamos a la cama sin rezar. Jamás íbamos a la cama sin rezar. Para las Semanas Santas nosotros guardábamos una compostura muy ejemplar, entre comillas, según la tradición. No corríamos en la casa, estábamos tranquilos, rezamos todos los rezos, las oraciones, compungíamos las almas, hacíamos que valga la pena la Semana Santa. Para las Navidades entendíamos que Jesús había nacido. Pero mira, no hay nada más triste para el corazón del hombre y no hay nada más desesperante para el alma humana que vivir en base a las tradiciones. Y yo siempre iba al templo, a la iglesia de mi comunidad, de mi parroquia. Iba los domingos temprano, no importa lo que yo hacía el sábado en la noche. El domingo tenía la oportunidad de estar allí temprano. Y los miércoles, yo recuerdo que tenía muchas tareas del colegio y cuando eran 5 para las 7 de la noche, 10 para las 7, caminaba 3, 4 cuadras de mi casa a la iglesia, llegaba, recibía el mensaje del clérigo, participaba en lo que había que participar y salía y regresaba. No importa si mi alma me quemaba después de eso, no importa si mis manos me quemaban, mis pies me quemaban, la tradición me decía que tenía que yo ir el domingo y el miércoles. Pero eso nunca me llenó el alma. Eso nunca me llenó el alma. El alma jamás se me llenó por la tradición. Es más, el alma se me hacía un vacío cada vez más hondo, una crisis existencial más honda. Y mi realidad puede ser tu realidad. Y yo puse toda mi sinceridad, todo mi amor. Y las tradiciones tienen algunas motivaciones. Y entre esas motivaciones está la motivación de ¿qué? De honrar el hábito de nuestros padres, lo que ellos hicieron. Cuando uno es desafiado por la palabra de Dios a dejar las tradiciones, lo que uno está haciendo es, lo que uno le cuesta dejar, lo que le cuesta es deshonrar a los padres.
Y me pasó a mí, pero no sé si estoy pecando para alguien esta mañana que ha abrazado tradiciones, genuinamente, honestamente. Pero déjame decirte que eso no alcanza. Por eso tu vacío es grande. Por eso que has perdido seres queridos. Por eso que existe el suicidio. Porque el alma está en duelo. Porque el alma está vacía. Porque el ser no alcanza la satisfacción interna. Ahora, déjame decirte, es posible que esas tradiciones estén desprovistas del Señor. Es posible que tu casa haya quedado desolada. Es posible que tu casa haya quedado vacía. Es posible que tu casa haya quedado desierta. Es posible que tu fe no tenga Cristo. Tenga el nombre de Cristo, pero no tenga Cristo. Hermanos queridos, lo más triste es tener el nombre de Cristo. Es pronunciarlo, es seguirlo, es verlo en un reflejo, en una proyección. Es posible que lo tengamos cerca, pero es posible que Cristo no esté en ese lugar. Y por eso hay que buscarlo a Cristo y hay que buscarlo en su palabra. Lo que estamos haciendo, hermanos. ¿Cuántos quieren encontrar a Cristo? Díganme amén. ¿Quién va a decir el primer amén? ¿Cuántos quieren en esta mañana encontrar a Cristo? ¿Cuántos quieren encontrar a Cristo? Ponga. Yo quiero encontrar a Cristo. Numeral, yo quiero encontrar a Cristo. Entonces le dijeron, Señor, míralo, mira el templo, Señor. Mira el edificio, Señor, por favor. O sea, déjate de cosas, está bien Oye, todos tenemos un mal momento, pero mira el templo, Señor. Y entonces le dio la sentencia. Respondió él y le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esta es la sentencia sobre el templo. Esta es la sentencia sobre el templo. Muy bien, antes de pasar al artefacto de hoy, déjenme hablar un poquito, unos minutos más, sobre la crisis del templo. La crisis del templo de Jerusalén. La crisis del templo de Jerusalén comenzó en el año 66 aproximadamente de la era cristiana, o sea, de la era cristiana, después de Cristo. La crisis del año 66 comenzó. La crisis del templo. Y para eso el emperador de turno era Vespasiano. Ya él fue el primer emperador fuera de la dinastía de los César. Augusto había sido el último. Y Vespasiano asumía el reinado del Imperio Romano. Su hijo Tito era una especie de gobernador de toda el área de Cesarea, Judea. Y Vespasiano sentía que su reino no era legitimado. Todo emperador necesita legitimar su función. Mira, todo gobernante de cualquier país necesita legitimar su función. Cuando un gobernante se sienta, necesita hacer algo para legitimar su función. Y Vespasiano dijo, esto dicen los historiadores como Flavio Josefo, que tiene que ver mucho con la caída de Jerusalén, dijo que la mejor manera de legitimar, de inaugurar una nueva dinastía diferente a los de los César, era una conquista en el exterior. Y la provincia que había dado problemas, la provincia que había dado problemas ahí en Oriente, era la provincia de Judea, de Jerusalén, la provincia de Judea, sobre todo la ciudad de Jerusalén. Entonces, marcha en conquista con 4 o 5 legiones, 3, 4 o 5 legiones, a Jerusalén por el año 66. Y entonces aparece un personaje que usted tiene que tenerlo claro, Flavio Josefo. Escriba allí, Flavio Josefo, para que investigue bien. ¿Quién fue Flavio Josefo? Fue un judío, posiblemente de Galilea, porque era un líder revolucionario de Galilea. Miren ustedes esto. Flavio Josefo era fariseo, era sacerdote, venía de la línea real de los sacerdotes. Pero además era ¿qué? Era revolucionario, o sea que tenía una tendencia farisaica y una tendencia celote. Los celotes fueron el clan judío revolucionario de izquierda, que querían por las armas la liberación y querían empoderar su fallido Mesías a través de la revolución. Así que Flavio Josefo, que después se ha convertido en el historiador más creíble del primer siglo de los judíos, para el mundo cristiano, el mundo romano, no para el mundo judío, Flavio Josefo
pues era un revolucionario y era un capitán, pero un día en una revuelta en Galilea es tomado prisionero por los romanos, lo sacuden un poco, y entonces Flavio Josefo, según sus biógrafos y también según sus escritos, se pasa de bando, de los romanos, de los judíos, se pasa al bando romano. Y eso los judíos nunca se lo perdonaron. Miren cómo es la vida, ¿no? Los judíos perdonaban a los publicanos, a los que cobraban impuestos, o sea, les tenían un lugarcito allí en la vida, ¿no? En la sociedad. Pero nunca perdonaron a Josefo, que era un revolucionario. Esas son las ironías de la vida, ¿no? Todo tiene que ver un poquito con el dinerito, ¿no? Porque el dinerito también algo le caía a los sacerdotes en las recaudaciones de los impuestos. Habían arreglos entre los gobernadores siempre, entre los gobernadores y el templo. Vamos a ver eso más adelante sobre Poncio Pilato y su problema también en Jerusalén, si el tiempo nos da. Entonces los judíos, Josefo fue llevado prisionero por los romanos. Un poquito de historia, ¿no? No se haga dormir. Un poquito de historia. Y se cambia de bando. Entonces los judíos nunca se lo perdonaron. Tito, el hijo de Vespasiano, el emperador Tito, que estaba a cargo de la toma de Jerusalén, la caída de Judá, de la provincia, Tito envía por dos ocasiones, a Josefo como negociador. Como negociador lo envía. Y entonces los judíos lo toman y lo toman prisionero, pero él puede huir. Y entonces Josefo nunca más acepta negociar entre judíos y romanos. Se dice que Josefo tenía familiares en Jerusalén, porque los romanos habían sitiado ya por algunos meses la ciudad y faltaban alimentos, faltaba víveres. Entonces en un salvoconducto que algunos judíos tenían para entrar a las fiestas, a adorar, cerran las puertas. Entonces los romanos entran, y créanlo, que la gran ciudad, según la historia, usted puede entrar a cualquier sitio oficial de internet, según la historia, dice que los romanos no se demoraron casi nada en aplastar la ciudad. Nuevamente derribar algunas murallas, los muros, las casas fueron consumidas a fuego. Algunos historiadores tienen disyuntiva entre si Vespasiano o Tito quisieron siempre quemar el templo, da la impresión que no lo querían quemar, que lo querían tener para adoración pagana. Pero en el ardor de la guerra, un soldado ebrio, la historia dice, un soldado ebrio comenzó a incendiar el templo, de tal manera que el templo se consumió en momentos. Esa gran arquitectura judía se consumió en momentos, en segundos. Dicen que las piedras, los cimientos fueron sacados de su lugar, fueron sacados y solo quedó un muro, que hoy en día es el muro de los lamentos que usted encuentra allá en Tierra Santa y en Jerusalén. Los cimientos fueron sacados. Y como la batalla fue ganada en momentos, muchos judíos huyeron, se escondieron en los subterráneos que había en la ciudad, huyeron a los montes, algunos fueron perseguidos, y los que se fueron más allá de Judea, ya los soldados romanos no los persiguieron. ¿Y saben por qué? Y esto dijo el emperador romano: no es digno, escuchen bien esto, no es digno pelear con un pueblo que su Dios lo ha abandonado. Escuchen bien esto. El emperador dijo: no es digno pelear con un pueblo que su Dios lo ha abandonado. En aquel tiempo y en tiempos atrás, en los tiempos bíblicos, la guerra entre pueblos no solo era guerra entre pueblos, era guerra entre los dioses. Por eso que Jehová decía: ahora veréis que Jehová es Dios. Jehová los ha entregado en tus manos. Sus dioses no los pueden salvar. Por eso que Nabucodonosor acepta el Dios de Daniel y deja a un lado sus dioses, a Marduk y a sus dioses. ¿Por qué? Porque la guerra era una guerra entre dioses. Entonces el emperador romano dijo: déjalos huir, a los pocos que quedaron, porque no es digno pelear con un pueblo al cual su Dios ha abandonado. No sé si estoy predicando para alguien que siente que Dios lo ha abandonado. No sé si estoy predicando para alguien que siente que Dios lo ha dejado. Alguien que siente que Dios no está con él. Hermano mío, puede ser tu crisis tremenda. Ayer recibí una llamada que me destrozó el corazón. Me destrozó el corazón, me quitó la paz del día.
pero le pide a Dios resiliencia, le pide a Dios fortaleza y fe. Porque uno ora para que la gente se recupere, para que la gente esté bien. Pero desgraciadamente la vida está enmarcada en el pecado, y como enseñé hace semanas atrás, hay un gran conflicto entre el bien y el mal. Y la vida no es lo que vemos, la vida es lo que viene. No tengas miedo a quien mata el cuerpo, Cristo dijo, ten miedo a quien mata el alma. Pero usted sabe que el ser humano no quiere sufrir, y la única manera de entender es el sufrimiento. Y el ser humano, cualquier tipo de sufrimiento, por muy minúsculo que sea, el ser humano lo repele, le tiene anticuerpos, pero es necesario a veces. Y ayer me robó la paz, me robó la paz una llamada, pero oré al Señor con mi esposa, pedimos, y el Señor nos devolvió la paz. No sé si estoy predicando para alguien que está pasando momentos muy difíciles. No ves a tus padres por la pandemia, no ves a tus hijos, han quedado varados en otra ciudad, en otro país. No sabes si tus padres se van a contagiar y tú no podrás nunca más abrazarlos. No sé cómo te sientas. ¿Sientes que Dios te ha abandonado? ¿Sientes que tu casa ha quedado desolada? ¿Sientes que tu casa ha quedado vacía? Tu fe no te alcanza para sostenerte. Tu tradición ahora no te alcanza. La tradición es tradición cuando todo es paz. Se la disfruta. Es folclore, es turismo. Pero hoy, cuando la vida es real, cuando la muerte toca todos los días la puerta de nuestra casa, de todos, hoy la tradición no alcanza. Y si tú estás viéndome en esta mañana, me estás escuchando, me escuchas ahí en una sala de hospital. Ayer había un video para personas que están convaleciendo en un hospital. Personas que nunca escucharían el mensaje en tiempos de paz, hoy piden que cualquier pastor, no importa quién sea, aunque sea haga un video con un mensaje de esperanza. No importa cómo te sientas, no importa si sientes que Dios te ha abandonado, no importa si sientes que Dios te ha olvidado, no importa. Lo que importa es que tú sientas que Dios nunca te ha dejado, Dios nunca te dejará. Jesús dijo a los discípulos, jamás os dejaré o olvidaré, estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Tu padre y tu madre te pueden dejar, pero Jehová con todo te recogerá. Yo te conocía desde el vientre de tu madre, sabía tu nombre. Jehová conoce los cabellos, cuántos cabellos hay en tu cabeza. Ni tú ni yo sabemos cuántos cabellos hay en nuestra cabeza, y Jehová lo sabe. Jehová nunca te dejará. Cristo en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque el dolor da la impresión que nos aleja de Dios. Pero según el comentario que hace Ellen White en el Deseo de toda la gente, dice que Dios nunca lo dejó, que su Padre nunca lo abandonó, que en medio de las tinieblas que rodeaban la cruz, allí estaba Dios. Déjame decirte que en medio de las tinieblas de las cuales hoy estás pasando, allí está Dios. Dios no te ha dejado, Dios no te ha abandonado, Dios no es un padre irresponsable, Dios está contigo, Dios está contigo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios está con ellos? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dios está contigo, Dios no te ha dejado, Dios no te ha dejado. Y así fue como cayó Jerusalén a breves rasgos. Otra cosa que dice el texto, que dice la historia, que los celotes, que eran la estirpe que lideraban la revolución, los celotes no tenían liderazgo. Miren, no tenían liderazgo. Y Jesús dijo en el texto que leímos ayer, Jerusalén, ¿cuántas veces no quise juntarte como las gallinas junto a sus polluelos? Y no quisiste, Jerusalén, no quisiste. Mira, los celotes le faltó liderazgo, le faltó unidad, le faltó estrategia, tenían voluntad. La voluntad no es suficiente, a veces necesitas liderazgo, y Cristo te ofrece su liderazgo. Cristo te ofrece su guía, Él te ofrece guiarte. ¿Cuántos creen que Dios está con ustedes? Pongan ahí, numeral, Dios está conmigo, escriban, numeral, hashtag, Dios está conmigo, Dios está conmigo, escriba, Dios está conmigo. Muy bien, hermanos, muy bien, Dios está conmigo. Vamos a analizar entonces nuestro artefacto. Nos quedan 25 minutos más o menos aproximadamente y vamos a trabajar nuestro material o artefacto en esta hora. Muy bien. Tómenlo en las manos. No sé cómo lo van a ver si no lo han impreso.
Pero bueno, yo voy a cumplir, voy a hablar de corrido, voy a entender que todos lo tienen en la mano o todos están viendo el documento. Voy así a creerlo. Dios está conmigo. Muy bien, escriban, escriban. Muy bien, entonces lo que yo he hecho es un trabajito interesante que para mí es un placer. No me agradezcan por eso porque esto para mí es mi trabajo. A nadie se le agradece por hacer el trabajo. Y tampoco me ha costado, no me es molestia porque yo disfruto estar frente al texto bíblico, disfruto estudiar el texto, así que lo hice con mucho gusto. Entonces lo que yo he hecho es dividir los versículos del 13 en adelante en dos secciones. Del 3 al 14, que es lo que el artefacto nos dice, del 3 al 14, y mañana vamos a estudiar del 15 al 30. Es decir, que he dividido en los primeros 14 versículos más o menos el texto y después del 15 al 30. O sea que hoy vamos a estudiar del 3 al 14. Vamos a hacer todo lo posible para abordar lo que más se pueda y mañana seguiremos con lo que nos quede y comenzaremos seguramente con el nuevo texto. Ojalá que hoy hagamos todo. Muy bien, lo primero que debes saber, ¿cuál es la razón por la cual hice esto? Primero para organizar el texto. Segundo, para identificar las tres preguntas que hacen los discípulos. Tú ves allí clasificación de las interrogantes o preguntas. Hay tres preguntas que los discípulos hacen. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hay tres preguntas que algunos teólogos dicen que son dos. Juntan la segunda y la tercera, pero yo las he dividido en tres como está en el texto. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Muy bien. Entonces, vamos allí con el tema. Muy bien, el otro objetivo por el cual he hecho esto es clasificar las señales que aparecen. No las voy yo a mencionar ni a tirar truenos ni centellas, hermanos, y moverles el piso con terremotos, hacerles los efectos especiales que hacen algunos predicadores del desastre, que hasta quieren tener efectos especiales, los terremotos, las pestes. No. Yo voy a hacer totalmente, a pegarme a la academia y he dividido las señales, las he clasificado. Allí por lo menos vamos a encontrar, no les puse ahí al lado porque no pude, pero corregí el documento anoche y son seis señales. Voy a sacar mi esfero, miren, este es de adorno para la cámara. ¿Qué les parece? Y aquí está mi esfero café que no ha fallado, gracias a producción. Estamos mejorando. Muy bien, entonces aquí hay las profecías de Mateo 24, del 3 al 14, están clasificadas en seis secciones. Seis. Ok, la primera es engaños, usted escriba allí, engaños religiosos colectivos. Es así como yo le he puesto esta sección. La primera cosa de que Jesús comienza a hablar es engaños religiosos colectivos. La segunda sección tiene que ver con señales bélicas y naturales, señales de guerras y naturales. ¿Ok? La tercera sección tiene que ver con, ahí me salto esa subdivisión, la dejo ahí donde dice versículo 8, pero sigo más abajito y me voy un poquito a la sección 3 que dice persecución, homicidio, genocidio, odio social, guión religioso. Esa es mi sección 3. Tiene una subdivisión que ahí está. Y sigo avanzando a la segunda página seguramente, si ustedes van conmigo. Y ahí tengo engaños religiosos colectivos, parte 2. Entonces esa es mi sección número 4. Esa es una sección que se repite, semejante a la primera que está en los primeros versículos. Hay un consejo. Yo le he puesto ahí consejo 1, porque hay más consejos que vienen en la sección siguiente. Y voy a la final, que sería la sección de la señal. Me salieron 5. ¿Por qué me salió un 6 acá? Me salieron 5. Bueno, me salieron 5 secciones. Muy bien, 5 secciones. Ok, correcto. Me salieron 5 secciones. Primera, engaños religiosos. Segundo, señales bélicas y naturales. 3, persecución, homicidio. 4, engaños religiosos colectivos. Perdón, me salté. Quinta, condición social. Después de engaños religiosos colectivos, 2, viene condición social ética afectiva. 5, correcto. Y señales escatológicas mundial, 6. Ahí están las 6 secciones. Repito, despacio.
Número 1, engaños religiosos colectivos. Número 2, señales bélicas y naturales. Número 3, persecución, homicidio, genocidio, etc. Número 4, engaños religiosos colectivos 2. Número 5, condición social, ética, afectiva 5. Número 6, señal escatológica mundial. Perfecto. Ok, ¿estamos juntos? Muy bien, gracias José Martínez. Me había equivocado. Si alguien las puede escribir allí, en orden, las 6 secciones, yo le agradezco mucho. Si pone 1, 2, 3, las va escribiendo. Muy bien. Ok, entonces vamos a leer los primeros versículos y vamos a ver cómo esto se va clasificando. Ok, esos son los objetivos básicos. ¿Por qué hice esto? Primero, para clasificar las preguntas, clasificar las señales, y viene el tercer objetivo. ¿Por qué, pastor, le ha puesto colorcitos? En primer lugar, déjenme decirles que yo soy daltónico, que yo solo sé reconocer los colores primarios. Y de allí para allá ya se me confunde el azul con el celeste, se me confunde el púrpura con el morado, no sé si es el mismo. Y ya de ahí para allá no sé qué colores son. Yo soy daltónico. Así que la tercera razón por la cual hice este artefacto o este material, este paper, este documento, tiene que ver con que al final, cuando terminemos de estudiar este documento y hasta el viernes estudiemos el segundo documento, usted va a hacer algo sencillito. Una vez que entendió todo, usted va a ir contando los colores. Y me va a decir al final qué color o qué señal, que cada señal tiene un color, cada señal tiene un color, o qué señal se repitió con más frecuencia en el texto. Cuando usted haga eso, usted va a saber cuál era el foco de la profecía. Y entonces usted le va a dar un poquito de descrédito a los predicadores del desastre y usted se va a quedar realmente con lo que estudió conforme a este estudio académico que estamos haciendo. Ok, entonces vamos a ver algunos colores allí. Miren, ahí usted tiene, yo he dividido así. Entonces, primero vamos a las preguntas que ellos hacen. Muy difícil avanzar con esto por internet. Esto es que será presencial, pero vamos a hacer todo nuestro esfuerzo. Y estando él sentado, verso 3, en el monte de los olivos, ya salió de la ciudad, ya con sentenció también al templo, sentencia a los sacerdotes, sentencia a la ciudad y sentencia al templo. O sea, está fregado. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo, todavía están inquietos los discípulos, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahí hay 3 preguntas. Entonces están ahí, arriba están en el artefacto, están, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Para la mente judía, el judaísmo era el centro del mundo. Para la mente judía, el judaísmo era el centro del mundo. Es así como ellos habían consumido como habían ellos consumido la información de los sacerdotes. Ellos pensaban que ellos eran el centro del mundo. No, ellos no podían haber sido el centro del mundo. Copérnico más adelante tumbó eso. Una visión coperniciana nos dice que la Tierra es un pequeño punto en el mundo. Que la Tierra es un pequeño punto en el mundo. Y peor aún, la religión, un pueblo, una etnia, por mucho que haya sido escogida por Dios, copérnicamente es una etnia del mundo. O sea, la Tierra es un punto del universo. Y los judíos es una etnia en el mundo, aunque hayan sido escogidos por Dios. Hablando desde el punto de vista de Copérnico. Ahora, ellos creían que una debacle tal como la que Jesús había profetizado, que la ciudad iba a ser destruida, que el templo, que es símbolo de la religión, del orgullo patriótico, religioso de los judíos, iba a ser destruido, ellos no les quedaba otra cosa que pensar que esos eventos marcarían el regreso de Cristo nuevamente y el final de la civilización. O sea que ellos pensaban que al terminarse el templo, derribar el templo, las murallas y la invasión, como haya sido después de 40 años aproximadamente de que Jesús habló, ellos pensaban que allí acaba todo. Bueno, eso le pasó también a Guillermo Miller cuando profetizó en 1844 que Jesús venía. O sea, él pensó que la profecía tan larga acabaría en la venida de Cristo y no fue así. Otro evento se inició en el cielo. Ahora, lo que ellos están preguntando hacen una pregunta sincera,
mal planteada obviamente, porque desconocían los tiempos, no sabían el futuro, como tú y yo, el futuro no es incierto si no es a través de la palabra del Señor, la profecía. Ahora déjame decirte que la única razón para estudiar la profecía no es para salvarte. La única razón para estudiar la profecía es para saber, para que pongas tus pies y sepas en qué tiempo estás viviendo. Y luego de eso, tomes tu decisión por Cristo. El objetivo de la profecía es saber en qué tiempo estamos viviendo, porque la profecía nos lo dice. Entonces ellos preguntaron, dijeron, Señor, ya que has hablado contra los fariseos, bueno, ya has hablado contra la ciudad santa, wow, Señor, y has dicho que el templo será destruido. Oye, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá tu venida y fin del siglo? Es decir, que ellos juntaron ese incidente de la destrucción del templo y de la ciudad, lo juntaron en 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo el templo será derribado? Entonces, cuando llegue eso, tu venida va a darse y el fin de la humanidad, el fin del siglo terminará. O sea que los discípulos siempre pensaron que antes de que acabe el siglo, Jesús regresaría. Eso es una evidencia de por qué Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 4, 3 en adelante, y nosotros los que vivimos, los muertos serán levantados, los muertos en Cristo serán levantados a la trompeta, dice Pablo. Y nosotros que vivimos seremos tomados. O sea, Pablo siempre pensó que Cristo vendría en sus tiempos. Los discípulos pensaron que Cristo venía en su tiempo. Pero Cristo tenía una visión mucho más amplia, mucho más de futuro. Y iban a cumplirse algunos incidentes, pero Jesús tenía una visión más amplia. Ahora, otro objetivo de este artefacto es que en los espacios que están aquí, donde dice primera pregunta, 2 y 3, tú al final vas a poner cuántas de estas señales se cumplieron y satisfacieron las 3 preguntas. ¿Cuántas dejaron respuesta a las 3 preguntas? O sea, ¿cuántas de las 3 preguntas fueron respondidas por Cristo? Al final de este artefacto, tú vas a ver si las señales que están del versículo 3 al 14 se cumplieron en los días de Cristo. Tú vas a ver en porcentaje cuántas se han cumplido. Esto es fascinante, esto es un estudio fascinante, porque tú vas a saber de lo que Cristo dijo para los discípulos, cuántas se cumplieron hasta el año 70, que fue la destrucción de Jerusalén. Es decir, que esta profecía tiene 2 cumplimientos. El primer cumplimiento tiene que ver, miren cómo tengo que ser tan rústico. El primer cumplimiento tiene que ver con el año 70. ¿Ven allí? Año 70. El primer cumplimiento. El segundo cumplimiento aún no se da, que es la venida de Cristo. Pero tú vas a ver, uno de mis desafíos para estudiar el texto si Cristo profetizó en primer lugar contra el templo y contra Jerusalén, las profecías por lo menos de la primera sección del texto tienen que cumplirse hasta el 70. O sea, hasta el año 70 se tienen que cumplir lo que Cristo dijo. Y me tomé la molestia de ver algunas cuestiones. Y miren ustedes que, hermano, un gran, casi completo porcentaje de las profecías que Cristo habló del versículo 3 al 14 se cumplieron antes del año 70. El capítulo 24 de Mateo es una profecía contra Jerusalén, contra su templo, y esas profecías se cumplieron. Pero el capítulo 24 no termina allí. El 24 tiene un alcance mucho más amplio que Jerusalén. Va hasta los finales de nuestros días. El cumplimiento de Mateo 24 va hasta a los finales de nuestros días. Terminan con el regreso de Cristo. Pero lealmente, académicamente, yo no puedo solamente tomar las señales, que peste, terremoto, que hambre, que aquí, que allá más acá, y decir, hermanitos, ya estamos fritos. No. Yo tengo que ser leal al texto. Y si Jesús habló en primer lugar del templo y de la caída de Jerusalén, necesariamente lo que dijo él, si no puede ser válido, lo que dijo él necesariamente tenía que cumplirse en su gran mayoría, en su casi completa descripción, cumplirse hasta el año 70. ¿Me entienden? Ahora, esto lo vamos a ver hoy. Ojalá que podamos, ya son 6 de la mañana, miren, regálenme unos minutos más para avanzar. Y aún no he tocado el texto. Entonces, hermanos, vamos a leer rapidito estos versículos. No sé si tengo que leerlos o no. Versículo 5. Miren ustedes, la primera clasificación, engaños religiosos colectivos.
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y a muchos engañarán. O sea que la primer señal que se iba a cumplir antes del año 70 era que iban a aparecer muchos Cristos. Algunos dirán, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ok. Segundo, señales bélicas y naturales. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Pestes y hambres están en amarillo. Los puse en amarillo porque es la cara de la muerte, ¿no? Pestes y hambres. Terremotos en diferentes lugares. Voy a hablar de estas dos secciones ahorita. Miren ustedes, versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre. El color rojo, yo soy el Cristo, ustedes van a ver cuántas se repiten. Yo puse en azul, creo que es azul ese, y a muchos engañarán. Puse en un púrpura o morado, rumores de guerra, todo lo que es bélico lo puse con morado. Y puse en amarillo pestes y hambres, y lo subrayé con negro. Con negro subrayé terremotos en diferentes lugares. Es así como lo he hecho, ¿verdad? Producción, ok, muy bien. Terremotos en diferentes lugares, ok. Vamos a hablar del 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ok. ¿Saben ustedes cuántos Cristos aparecieron antes del año 70? Antes que Jerusalén cayera. ¿Saben cuántos Cristos aparecieron? Miren, me tomé la molestia de analizarlos desde el año 41. Dale un tiempito más. Desde el 41 ya aparecían algunos Cristos que la historia los registra. Por ejemplo, falsos Cristos. Año 66 apareció uno de los más famosos. Manehén, nieto de Judas. Este documento se los voy a enviar hoy mismo. Este documento se los voy a enviar. Este otro documento se los voy a enviar hoy día. El primer Cristo que aparece por allí es, mire, antes de Jesús ya estaba Judas, Seforis, año 4 antes que Jesús naciera, Simón de Perea, Androges, el pastor de Judea, y ya en el año 66, es decir, que en el año mismo del inicio de la guerra contra los romanos, ya apareció un líder llamado Manehén, nieto de Judas, de Serofis, Juan de Giscala, hijo de Leví, Simón Bar, este es muy famoso, este fue parte de la revolución, Simón Bar Giorga de Gerasa, Licuas de Cirene, año 115, bueno, y para arriba se van, pero por lo menos de 3 a 4 Cristos aparecieron, desde que Jesús se fue, aparecieron de 3 a 4 Cristos, o sea que antes del año 70 ya se cumplió esta profecía, que tenía que cumplirse. Esta profecía tenía que cumplirse. Antes del año 70 aparecieron los Cristos. Quiere decir que los falsos Cristos no es un tema de la era moderna, de nuestros años. El de Rusia, el de Puerto Rico, el tipo de las muchachas. No. Ya en los días de Cristo, antes del año 70, se cumplió. La profecía se cumplió. Porque Jesús habló en primera instancia para Jerusalén. Ahora, que esta profecía se sigue cumpliendo y se ha cumplido en otras generaciones, correcto. En nuestros días hay falsos Cristos, hay gente que dice que es Cristo. Pero en primera instancia, siendo leal al texto, se cumplió antes del año 70. Ahora miren ustedes la segunda. Y a muchos engañarán. O sea, mira, y póngale ojo usted al color azul. Vaya usted relacionando los colores. El rojo con el rojo, el púrpura con el púrpura, el azul con el azul. Vaya relacionando. Vale. Ok. Muy bien. El negro con el negro. Lo que es subrayado, busque lo subrayado. O sea, vaya relacionando los colores. Eso yo no puedo explicarlo porque no lo tengo aquí cara a cara a ustedes. Pero bueno, 2, verso 6. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. 7. Se levantará nación contra nación. Ven ustedes guerras de morado con nación contra nación y reino contra reino. Es lo mismo. Las guerras son entre naciones y entre reinos. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Déjenme decirles cuántas guerras hubieron desde el año 41 hasta el año 70. Déjenme decirles. Aquí yo tengo. Voy a enviárselos ya mismo. Mi esposa se los va a enviar ya mismo. Dejen sus comentarios y todos los que den like,
Todos los que den un comentario, a ellos se los enviamos. A los que no han dado comentario, pues desgraciadamente no se les podrá enviar. Año 41, el emperador Calígula es asesinado, le sucede su tío Claudio. Calígula es asesinado y le sucede Claudio. En el 41, una revuelta romana. En el 43, los romanos conquistan la isla de Britania. ¿Por qué Roma? Porque Roma era el imperio. Roma era el país más, era la fuerza política y militar, económica de aquel tiempo. Miren, en el 43 los romanos conquistan la isla de Britania. Muere Herodes Agripa en el 44, rey de los judíos y amigo del emperador Claudio. En el 60 y 61, cerca de Londres, donde un ejército romano dirigido por el gobernador Cayo Suetonio Paulino derrota a la reina Boudica. En el 66 se produce la primera guerra judío-romana, pues hablamos de la que es Jerusalén, la más importante, entre el imperio romano y el pueblo judío. En el 69, Vespasiano es proclamado emperador, instaurando la dinastía Flavia. En el 70, los romanos capturan Jerusalén y destruyen el templo de Jerusalén. Miren ustedes por lo menos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 guerras que yo registré, y las más importantes que se dan desde el año 41 al 70, es decir, que esta profecía de guerras y rumores de guerras, nación contra nación, se cumplió en los días del primer siglo, antes del año 70, antes que Jerusalén caiga. Miren ustedes cómo esto se va cumpliendo. Ahora, vamos a ver si el tiempo me da a la sección 3. Vamos, hagámoslo todo hoy día, por lo menos el artefacto. Sección 3. Persecución. Bueno, ahora bien, el versículo 8 dice, así el 8 dice, perdón, me faltan las pestes, miren las pestes. Miren, usted dése cuenta, revise todo el capítulo 24 al versículo 30, desde el 3, y va a ver que solamente una vez aparece la palabra peste. Una vez aparece la palabra peste y hambre. Y miren ustedes, y la más mortífera. Ni los terremotos son tan mortíferos porque son sectoriales los terremotos, son en sectores, en países, en regiones. Pero la palabra peste, la palabra pestes, aparece una sola vez. Pero qué mortífera es esa plaga. Esa profecía es mortífera. Miren cómo estamos todos confinados, encerrados, y muchísima gente ha muerto. Ahora, vean ustedes los terremotos y las pestes. Miren esta, solo una peste con un dato que conseguí, ya me quedé satisfecho. Miren el año 65, 5 años antes de la caída de Jerusalén, el historiador romano Tácito atestigua, escuchen esto, el año 65, en cuanto a la peste del año 65. Este año, deshonrado por tantos hechos de horror, los dioses los distinguieron aún más mediante tempestades y pestes. Compañía es una antigua región italiana, lo que hoy sería Nápoles. Compañía fue devastada por un huracán que tumbó edificios, árboles y los sembrados donde quiera, aún las puertas de la ciudad, dentro de la que una peste redujo todo rango de la población, aunque sin rasgo de disturbio atmosférico que ojo pudiera detectar. Las casas estaban llenas de muertos. ¿No se nos parece esto a nuestros días? Los muertos en las casas, los caminos obstruidos de funerarios, la gente intentando enterrar a sus muertos. Esto se repite. La profecía se está repitiendo. No escapando nadie de respectivo sexo o edad, esclavos y libres. Todos perecieron igualmente en medio de las lamentaciones de esposas e hijos, quienes también fueron llevados enseguida a la misma pira, al lado del que se habían sentado llorando. Así que el que lloraba murió después, y todos fueron consumidos de una vez. La muerte de los caballeros y senadores promiscuos, estos como lo eran, no mereció ser llamada mucho, ya que como víctimas también del destino común de la humanidad. Murieron gente de alto rango, gente promiscua de todo rango social. En el año 65, 5 años antes de que Jerusalén fuese tomada,
Esta peste, según el historiador Tácito, consumió gran parte del Imperio Romano y del mundo conocido. Ahora, terremotos. Déjenme hablarles. Mire, hambres. Encontré que en el año 32 al 37 ocurrieron estas crisis de hambre. Escuchen esto. No se arrepientan. No se salgan de la conexión, porque ya mismo a las 6 y algo van a repartir los sándwiches con los cafecitos. Así que espérense un poquito ahí. Hambres. Hambre en Roma. Fecha 32 al 37. El precio del maíz sube. Miren, así como el petróleo baja, el precio del maíz sube, que el maíz era el órgano motor de la economía. El precio del maíz sube tanto que por poco se desata una insurrección contra el emperador. Durante unos cuantos días clamaron en el teatro contra el emperador con expresiones aún soeces. Esto provocó que el emperador Tiberio censurara a los magistrados y el senado por no haberse valido de la autoridad del Estado para reprimir el gentío. Nadie podía hablar contra el emperador. El emperador era Dios para los romanos, pero ellos lo insultaron porque tenían hambre, porque el maíz subió. 4, miren, 4 hambrunas se registraron durante el reinado de César Claudio. Número 1, en Roma, años 41 y 42. En Judea, año 44. Parece probable que este sea la misma profetizada por Ágabo, Hechos 11:28. 3, en Grecia, año 50. Y la última, de nuevo en Roma, en el 52. Esta última hizo que el gentío de Roma se rebelara amenazando aún la vida del emperador Tácito. Tácito cuenta que fue acompañada por frecuentes terremotos que tumbaron casas. ¡Wow! Estas hambrunas fueron acompañadas con casi todas antes del año 70. Terremotos. Por favor, escúchame, terremotos. Antigua ciudad romana de Baelo, Claudia, Tarifa, Cádiz, 40 al 60. Año 46, después de Cristo, gran terremoto en la isla de Creta. Año 52, frecuentes terremotos en Roma. 53, terremoto en Apameia. 60, año 60, terremoto que afectó en particular la Odisea, la parte griega. Año 63, en Compañía, otra vez en Nápoles, terremoto que destruyó la mayor parte de Pompeya, según Tácito. Miren solamente cómo estas dos clasificaciones de profecías, los engaños de los falsos cristos, señales bélicas naturales, se cumplieron antes del año 70. Es decir, que la profecía parcialmente, en su primera parcialidad, se cumplió antes de lo que Cristo había dicho. Es decir, que la profecía era real, era creíble. Si se cumplió antes del 70, no te quede la menor duda que la profecía se cumplirá antes que Jesús regrese. Todo esto que estamos viviendo es profecía. Es una crisis sanitaria, pero es profecía. Son pestes que tienen que ocurrir antes que la señal del Hijo del Hombre en el cielo aparezca, hermano. La buena noticia es que Cristo viene, que Cristo está pronto a volver. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos creen que Cristo regresa? Escriba, yo creo que Cristo viene. Yo creo que Cristo viene, hermano. Escriba, yo creo que Cristo viene. Y denme unos minutos más para ir avanzando en lo último. Me faltan solamente 3 secciones más, escuchen. Persecución. Ahora el verso 8 dice, el verso 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Ahí hay una subdivisión. En el 8 como que para. Ahí para el Señor y dice, y todo esto será principio de dolores. O sea, hay una subdivisión. Vamos al versículo 9, repito. Sección 3, persecución. Ahora miren cómo esto va a afectar a los discípulos de Cristo, a los seguidores, a los cristianos. Habrá persecución, homicidio, odio socio-religioso. Sección 3. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. O sea, esta profecía la acción recae sobre los discípulos. Entonces os entregarán, o sea que habrá persecución, a tribulación. O sea, los van a perseguir, tendrán mucha tribulación, serán perseguidos. Y también os matarán. Ya le está diciendo a los discípulos que todos iban a morir dispersados. Hasta en España murió uno por allá, de los 12. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. O sea que el cristianismo iba a ser aborrecido. Carlos Marx dijo Carlos Marx, que la religión, hablando del cristianismo, la religión era el opio de los pueblos. Los cristianos eran reducidos a nada.
Más adelante en el siglo romano, en la Edad Media, que después eso vamos a ver en la Edad Media, habían sido reducidos a nada. Ok, muy bien. Y vamos a ir al versículo 9. Ahora vamos al versículo 10. Vamos a ver cómo esto sigue en el versículo 10. Dice, en el 10, dice, muchos tropezarán entonces. Ok, muchos tropezarán entonces. Ok, y se entregarán unos a otros. Oh, wow, miren. Este odio religioso, esta persecución, no solo tiene que ver, en primera instancia, en el verso 9, tiene que ver con los incrédulos frente a los cristianos. En el verso 10, la persecución toma otro camino. Dice que muchos tropezarán. Eso de muchos os tropezarán. Miren que en el versículo 9, y os matarán, está con un colorcito medio... ¿Qué color es esa producción? Os matarán. Como medio celestón. Y el 10 está otro más fuerte. Perdón, turquesa. Turquesa, muy bien. Entonces, en el versículo 9, la persecución es de los no cristianos frente a los cristianos. Pero en el versículo 10, la persecución toma otra óptica. Miren ustedes. Y muchos tropezarán entonces y entregarán unos a otros. Eso de tropezarán es muchos flaquearán, muchos desertarán. En el tiempo de los discípulos, en el tiempo de la Edad Media, muchos cristianos desertaron. Ahí usted puede leer en el Gran Conflicto de los Siglos de Ellen White la historia de Juan Hus y Jerónimo. Ahí está el ejemplo de quién deserta y quién no deserta. Muchos desertarán. Es decir, y los que desertarán, ojo, esto se cumple también ahora, o se va a cumplir pronto, y los que desertan, los que tropiezan, los que se arrepienten, los que desertan, van a entregar a sus hermanos y se entregarán unos a otros. La persecución no solo fue de no cristianos frente a cristianos. La persecución será de cristianos desertores contra cristianos. Y a unos y a otros se aborrecerán. El odio interreligioso. Aquí está hablando de un odio interreligioso. En el versículo 9 habla de un odio socio-religioso. Aquí está hablando de un odio interreligioso. Una cosa es que la sociedad secular odie a los cristianos, otra cosa es que nosotros nos odiemos entre nosotros. Cosa muy diferente. Sección 4, voy corriendo, el tiempo se me fue. Engaños religiosos colectivos, engaños globales, parte 2, verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahora, usted compare el verso 12 con el verso 5, con el verso 11 con el verso 5. Usted compare el verso 11 con el 5. Compárelo. Ahí hay colores que se parecen mucho, ¿ah? Ahí hay colores. El versículo 11 es un quiasmo, es una repetición del versículo 5. Mire que para Cristo esta señal va a ser importante. La señal de los falsos cristos, la señal de los falsos profetas, para Cristo va a ser muy importante, por encima de cualquier otra señal. Y eso lo vamos a ver hasta el día viernes, durante estos días. Ok, entonces usted ve como el versículo 11 se parece al 5. El versículo 11 se parece al 5. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Verso 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. O sea, se parece bastante. Se parece bastante. Por eso lo he puesto con rojo también el versículo 11 y con azul tan idéntico el 11 como el 5. Así fue clasificado. Sección 5. Condición social, ética, afectiva. Verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Miren, vamos a analizar esta frase que siempre hemos dicho. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿El amor de quién? La maldad se ha multiplicado en la comunidad. Es una condición ética, antiética, la maldad. Entonces, el amor de las personas que aman, no de los que no aman. Esta profecía va sobre las personas buenas, sobre las personas que hacen caridad. Esta profecía va sobre las personas que son buenas, son las personas afectivas, son las personas solidarias. Esta profecía va sobre las personas que hacen bondad. Esta profecía tiene que ver con las personas que hacen bondad, porque el amor de esas personas que hacen bondad se va a enfriar. Yo recuerdo que mi madre me decía, hijo mío, ni muy bueno ni muy malo. Ni muy bueno para que no abusen de ti, ni muy malo para que no seas un tirano.
Ella me decía eso, claro, que ella no era adventista, pero tenía sus valores. Y le digo, ¿y por qué, mami, no muy bueno? Porque la gente abusa. El necesitado a veces es abusivo, me decía. Abusa de la buena voluntad, decía ella. Ahí está, la profecía se cumple, soy gente buena. Esta profecía afecta a la gente buena. Y para terminar, aquí hay un consejo. El 13 es un consejo. El primer consejo encontramos en el versículo 13. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, aquí está el consejo, aquí está la clave. Este es un examen con respuesta. Este es un problema con solución. Este es un problema aritmético con solución. La solución al problema de la profecía de Mateo 24 es perseverar. Es no desertar. Es no tropezar. Es no flaquear. Tener fe. Confiar en Cristo. ¿Cuántos quieren confiar en Cristo? Ponga, escriba, hashtag, yo quiero confiar en Cristo. Escriba. Yo quiero confiar en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Escriba. Por favor, hermanito, digan amén todos los que están dormidos. Digan amén. Yo quiero confiar en Cristo. Escriban, despierten un poquito. Yo quiero confiar en Cristo. Aquí está la solución al problema. Aquí está el resultado a la operación. Aquí está el resultado al problema aritmético. La solución, la clave que Jesús deja aquí, el consejito, la ayudita, el empujón que Jesús da es, hey, perseveren hasta el final, porque el que persevere, ese va a ser salvo. No el que sobrevive al terremoto, no el que sobrevive a la peste, no el que muere en la peste, no el que salva el hambre, no el que vive después de la guerra, no el más longevo. El que se salva va a ser el que persevere. Escriba. Yo quiero perseverar. Escriba, yo quiero perseverar. La clave, señores. Hey, hermanito, escúchame. Tú, hermanito, escúchame. Persevera. Mantente firme en Cristo. Aunque llores, aunque sufras, amárrate el corazón con fe y persevera. Hey, Cristo viene. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Digan amén. Ponga. Yo creo que Cristo viene. Yo creo que Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Sección 6. Señal escatológica. Y esta señal no les gusta a los predicadores del desastre. A ellos les gustan las otras, las de trueno, hambre. Pues eso les gusta a ellos. Pero esta señal para mí es la más linda. Y la he puesto con verde esperanza. Esta señal para mí es la más linda. Es la única es la única catalizadora o reguladora de la venida de Cristo. Esta señal. Esta depende de mí. Los terremotos no dependen de mí. Las pestes no dependen de mí. Las guerras no dependen de mí. El hambre no depende de mí. Pero lo que sí depende de mí como discípulo es la predicación del evangelio. Esa depende de mí, hermano. La señal para mí, ícona, la señal que cataliza el tiempo, que me dice en qué tiempo estoy, es la señal de la predicación del evangelio. Verso 14, sección 6, señal escatológica mundial. Todas estas otras son parciales. O la pandemia también está media mundialona, ¿no? Media mundialona. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Señoras y señores, público presente, os pregunto a vosotros que estáis del otro lado de la pantalla, a los que están cabeceando, a los que están roncando, os pregunto, de estas 6 secciones de profecías, de las 6 secciones que hemos estudiado académicamente, aquí no hemos usado PowerPoint, no hemos usado videíto que se cae el tsunami, no, aquí hemos usado academia, pura academia. Hemos usado el método inductivo, estamos usando el método inductivo, el método científico para ver el texto, es decir, que estamos viendo en el texto mismo las evidencias que hablan de sí mismo. O sea, este método es el método científico, el método inductivo. Entonces, díganme ustedes, del versículo 3, escriban, pero me responden, del versículo 3 al versículo 14, respóndanme, ¿cuántas profecías se cumplieron hasta el año 70? Pablo llega a Roma por el 60 y pico. Pablo
fue el discípulo que más globalizó el evangelio. Todo el mundo griego se lo recorrió y llegó a Roma. Y en Roma tuvo 2 años por lo menos predicando, un poco más, en una casa alquilada. Pablo llega a Roma. Pablo llega a predicarle al primer ciudadano del mundo. ¿Y cuál era el primer ciudadano del mundo? Era Nerón. Pablo muere en manos de Nerón según la tradición cristiana. Pablo le habló a gobernantes, a filósofos, a pobres, a ricos, a judíos, a extranjeros. El evangelio recorrió. Mañana puedo tenerles un anexo de en qué lugares de la antigua Europa y Asia mueren los discípulos. Hasta uno muere en España. Para que ustedes se den cuenta que en el mundo conocido de los discípulos, el evangelio se predicó. Ya en el siglo III, Roma se convierte en cristiano. Pero eso fue más mal que bien. Pero hasta el primer siglo, hasta el año 70, en un 99.99%, a mi criterio, estas profecías se cumplieron. Porque hubieron falsos cristos, que ya leímos, hubieron señales bélicas naturales, pestes, terremotos, etc. Hubieron tribulación, persecución. Los fariseos comenzaron a perseguir a los discípulos. El primer mártir que muere es Jacob, el hermano de Juan, en manos de los sacerdotes, del hijo de Anás. O sea, ya, Esteban muere. O sea, ya comenzó a perseguirse. Los no cristianos persiguieron a los cristianos. Y muchos falsos cristianos comenzaron a ¿qué? También a traicionar a sus hermanos. Eso es historia, eso no tengo que yo decirlo, eso es historia. ¿Hubieron terremotos? Sí. ¿Hubieron pestes? Sí. Entonces, hermanos míos, y hasta el evangelio fue predicado en el mundo conocido. Pablo apareció, los discípulos hicieron un trabajo maravilloso, y no solo los 12, sino toda la multitud y todos los discípulos que fueron creyendo, que se esparcieron por lo largo y ancho de la Europa y la Asia antigua. Ahora, ¿por qué Jesús no vino? Porque pues estábamos los abajo, pues estábamos estamos nosotros pues abajo, pues estamos en otro lado del mundo, los famosos indios americanos, estamos todos pues. El mundo es el mundo no solamente era el mundo de Asia, anglo, tenía que también que ser el mundo de acá. Ahora, si todas las señales se cumplieron hasta el año 70, o en un 99.99%, desde el verso 3 al 14, ¿qué te hace pensar a ti y a mí que no se van a cumplir ahora que estamos viviendo los días finales? La palabra de Dios es fiel y verdadera. Sécase la hierba, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre, hermanos. ¿Cuántos creen que la palabra permanece para siempre? Escriba, yo creo que la palabra permanece para siempre. Hermanos, si la profecía se cumplió en los días antes del año 70, ¿qué te hace pensar a ti que no se cumplirá ahora en nuestros días? Ahora, este bloque de profecía, déjame decir tu secreto, por acá, escúchame. Este bloque de profecía que hemos estudiado hoy, del 3 al 14, se han cumplido durante toda la historia del hombre. Y eso me da a mí una sola conclusión, de que Cristo es totalmente misericordioso. Y como dice Pablo, no penséis que Jesús retarda su venida. Es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Yo pregunto, hermano mío, ¿tú deseas que Jesús venga? Déjame decirte que Jesús vendrá. Quieras tú o no, Jesús vendrá. Lo quiera tu presidente de la República, Jesús vendrá. Aceptes o no el evangelio, Jesús vendrá. Me mires por miedo, porque estás contagiado, porque estás enfermo, porque estás con hambre, Jesús vendrá. Creas o no creas, Jesús va a venir. Aceptes o no aceptes, Jesús va a venir. Jesús vendrá. La palabra lo dice. Jesús volverá. Mañana veremos otras señales. Vamos a ver la parte que viene. Pero hoy yo pregunto, ¿cuántos quieren prepararse para la venida de Jesús? ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo en esta mañana? Escriba, numeral,
yo quiero prepararme para la venida de Cristo. Escriban, yo quiero prepararme para la venida de Cristo. Yo he hecho planes para esperar a Cristo. No sé ustedes, pero yo he hecho planes para esperarlo. ¿Estas son oraciones? ¿Ambas hojas son nuevos? Gloria a Dios, gloria a Dios. Tenemos producción. Estamos mejorando, ¿ah? Dos. Dos hojitas, no, porque usted está mejorando. Y estamos más oración. Vamos a orar. ¿Está bien? ¿Cuántos quieren prepararse? Ponga, escriba. Yo quiero prepararme para la venida de Cristo. Vamos a orar. Son 6:30 de la mañana. Hemos pasado con media hora. Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias, Señor, por tu palabra, por el estudio que hemos hecho hoy. Señor, bendice a tus hijos que están del otro lado de la pantalla, de los teléfonos, de los dispositivos, de las computadoras. Toca nuestros corazones, límpianos con la sangre de Cristo, acéptanos, Señor, abrázanos, necesitamos tu abrazo, Señor. Hay gente que está al otro lado, que está sufriendo por la peste, por la pandemia, que ha perdido seres queridos. Hay una hermana en Ecuador que perdió 5 familiares, un hermano perdió 3 en un día. Ayer en Nueva York, muchos hermanos han perdido seres queridos, en Georgia, en Europa. Aquí en Panamá hay gente que está muriendo, los casos han subido, Señor. ¿Tenemos miedo? Claro, Señor, tenemos miedo. ¿Miedo a morir? Sí, Señor, tenemos miedo a morir, a dejar a nuestros hijos solos, a nuestros seres queridos, a no seguir viviendo. Tenemos miedo, Señor. Pero Padre amado, en esta mañana queremos que tú nos abraces, Señor. Que cada hermano conectado sienta el abrazo maravilloso de Cristo. Que lo sienta, Señor. Padre, gracias. Ahora yo voy a abrir mis ojos para poder leer los pedidos que los hermanos han hecho. Oramos por Jessica Cañizares, Señor. Tú sabes lo difícil que ha sido para ella la situación. Abrázala, Señor, especialmente a ella. Toca su corazón. Fortalécela con el Espíritu Santo. Por la salud del hijo de Kennedy Guevara, pide por su hijo Jafet. Hoy saldrán al médico, Señor, acompáñalos. Sé tú el médico de ese niño y tócalo, Señor. Marta Miranda pide por sus hijos Iván y Yulisa. Aceptaron estar en la vigilia online. Señor, bendice a estos jóvenes que crecieron en la iglesia. Por alguna razón dejaron el camino, Señor. Tráelos nuevamente al redil, al camino. Encamínalos. Por la salud de Roberto Escalante, salud de la niña Daniela Benavides. Ponemos en tus manos estas personas que piden por salud, el hermano Roberto Escalante y la niña Daniela Benavides. Por la salud de Jenny Burgos y Yajaira Ramos. Señor, por favor, en tus manos. Por Elías y su familia. Bendícelos. Por la hermana Esther, que está perdiendo la dirección de su vida espiritual. Señor, tú sabes quién es ella, en dónde está. Ayúdala a que no pierda la dirección espiritual. Porque uno puede perder todo en la vida, pero menos la salvación, Señor, del alma. Fausto Gómez pide protección, ya que sale a trabajar cada día. Bendícelo a Fausto, Señor, tu hijo. Protégelo poderosamente. La hermana Grace pide por los estudiantes de la Biblia. Señor, una hermana misionera que no se cansa de hacer la obra. Señor, bendícela y dale resultados, aún en medio de la pandemia. Por la salud de Celso Naranjo y por la familia Naranjo Vaca. En tus manos ponemos esta familia y su salud. Por la hermana Mayra Adorno, allá en Michigan, Señor, pide por su hija mayor. Hace 5 días tiene dolor de garganta y fiebre entre días. Señor, y pon en tus manos, Señor. Ellos son enfermeros, son gente de salud, Señor, que ha arriesgado su vida cada día para ayudar. No permitas que la enfermedad, Señor, haga mella, Señor. Toca la vida, levántala, Señor, con el poder del Espíritu Santo. Padre, por Génesis Gómez y su embarazo, por Gisela y toda su familia, en tus manos, colocamos a Génesis y su embarazo, por favor, ten la bondad de conservar la salud, la vida, Señor, de ellas. Chocar les pide por toda su familia y por la vida espiritual y física. Por la salud de Henry Lastra, Señor, hemos orado casi más de un mes por él. Y seguiremos orando, Señor, como el hombre que fue a medianoche a pedir panes, Señor. Y no dejaremos tocar la puerta, Señor. Vamos a tocar la puerta hasta no recibir una respuesta tuya, Señor. Por el bebé José Ignacio, mejore por completo. Ha mejorado, Señor, muchas gracias porque ha mejorado. Por Leonel pide por su amigo John Miño y esposa para que decidan volver a Jesús. Señor, ponemos en tus manos a John Miño y a su esposa. Rosita Holguín pide por la educación de los hijos y todos los desafíos
de estos días. Señor, dice Rosita, mi amiga de toda la vida, y sus hijos. Donde estén en España, tiene una hija, Señor. Fortalécela, encamínala para salvación. Marjorie Caicedo pide por su prima, Gabriela Arias, que sigue luchando, Señor, por su recuperación. Padre, tú sabes cuán difícil ha sido esto para nosotros. Cuán golpeados hemos estado por esta noticia, Señor. Pero ponemos en tus manos, Señor, a Gabriela, Señor. En tus manos está, Señor. Si tienes un plan con ella, Señor, levántala para tu gloria, para que los incrédulos sepan que hay Dios en Israel. Por la familia Jaramillo, Señor, bendícela. Por la familia de la doctora Lucero Suárez, Walter Santamaría, ponemos en tus manos a estas personas, al profesor Walter y a la doctora Lucero. Padre, ¿qué es el hombre? Somos polvo, pero tú tienes poder. Ponemos en tus manos a estas personas para que hagas tu voluntad con ellas. Por Daniela Benavides y familia. Por Daniela Chávez, Ron y su familia. Danielita, mi amiga de toda mi vida, Señor, bendícela. Dale salud a su familia también. Por la familia de la hermana María Arroyo. Por la salud de la hermana Felipita Medina, Señor, bendícela. Por la salud de Angelita Orobio. Señor, por favor, sé con estas hermanas que he leído. Con Mayra, con Felipa, con Angelita. Por la hermana María Elena Peiní y su familia, por favor, Señor, fortalece. Cuídales. Ayúdalos. Por la salud de Carlos Álvarez y familia Yance Chichande. En tus manos ponemos esta familia, Señor. Por la salud de José Acosta. Por Jenny Carreño y esposo en el Empalme tienen COVID allá en Ecuador. Por la salud del pastor Milton Izquierdo. Que gracias, Señor, porque hemos orado por tu siervo. Estuvo tan mal, Señor, pero se está recuperando con mucho éxito. Señor, bendice a pastor Milton. Sara Batioja pide por Alexandra Vergari y su esposo Renan Cedeño. Piden que se les predique. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Piden la palabra, piden el evangelio. ¿Cuántas veces de pronto se negaron, pero hoy lo piden, Señor? Que hayan misioneros como Esteban, como Felipe, y vayan a buscarlos y predicar la palabra. Hoy la gente pide la predicación. Señor, asístelos con la palabra y con los mensajeros, Señor. Por la salud de Benito Peña, Mireya Mora, Kevin, Bella, Briones, Daniel Ortiz, Andrés García y Damari, Señor, los ponemos en tus manos, Señor. Bendícelos. Por la salud de Flores Milo, bendice a tu hijo. Por María Teresa Borja, pide por la vida espiritual de sus sobrinos, Abel, Johnny, Claudia, Terry, Yurbe, Adonis y Naomi. Señor, esta mujer es misionera. Dales los frutos que está buscando, Señor. Por Hernán Serrano, Rosa Quirós y Roberto Quirós, bendícelos. Por la hermana Iris, protección en su trabajo. Hermana Iris es una trabajadora de salud de aquí de mi iglesia, Señor. Junto con ella por lo menos hay 8 trabajadores de salud en diferentes áreas. Cada día no me canso, Señor, ponerlos en tus manos. Y en este momento especial los ponemos en tus manos. Y en ellos a todos los hermanos del mundo que son personal de salud. Por favor, Señor, sé con ellos. Que no perdamos ninguno, Señor. Por la salud física y espiritual de Victoria Valdés. Protección para Bianca, Arey, Kevin, Meli, profesionales de salud, Señor, en tus manos los ponemos, por favor. Por Reina, por la salud de Reina Mayorga y Rosa Mayorga, Señor, son familiares de mi esposa, salud para ella, fortaleza. Y que doña Rosa, Señor, este momento sea una buena cuña para que el Evangelio entre en su corazón, para dejar las tradiciones y Cristo sea aceptado en su corazón. Por la salud de Luis Jara, bendícelo, este hombre que ha luchado por años con la enfermedad, y su corazón se ha negado a abrirse a ti, Señor. ¿Cómo el hombre puede negarse a la salvación, Señor? ¿Quién entiende el corazón del hombre, Señor? Permite que el Evangelio llegue a este buen hombre. Por Laura Mayor y Carlos Jara, Señor, bendice la salud de ellos. Pido por mi familia, por mi tío Washington, que lucha con la enfermedad. Pido por Panamá, bendice este país, por el Ecuador, por Chile, Brasil, Argentina, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, la América del Sur, la América del Norte, Estados Unidos, por nuestros hermanos preciosos en Massachusetts, allí en Lynn, bendícelos, por los hermanos en Detroit, los hermanos en Texas, los hermanos en Canadá, Señor, en Europa, en España, en Italia, en Suiza, en Finlandia, hay hermanos que reportan sintonía, Señor, bendícelos. Padre, gracias por escucharnos y gracias por darnos la palabra más segura, la palabra profética más segura, tu palabra. Gracias por escucharnos y por respondernos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Un abrazo fortísimo de mi parte, de mi esposa, de mi familia. Los queremos mucho. Es un placer cada madrugada estar con ustedes. 6:37. Gracias por acompañarnos y no desconectarse. Compartan. Vamos a vencer el orgullo,
el egoísmo. Comparta. Chao. Feliz día. Hasta mañana. Les envío el material que falta. Tranquilos. Déjenme un mensajito allí para enviárselos.